Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que hagas este video conmigo en la guía de cultivo del Geranium hiedra, Geranium gitanilla. Aunque bueno, el nombre científico de esta planta es Pelargonium peltatum. ¿De acuerdo? Recuerda que hay diferentes tipos de geranios. Yo les digo geranios, malvas, malbones, novios también les dicen por ahí, ¿verdad? Tienen muchos nombres esta planta, pero hoy queremos hacer esta guía de cultivo dándote mis mejores tips acerca del que cuelga. De este tipo de geranio que va colgando, se va haciendo largo como si fuera hiedra, decirte cuáles son las diferencias de los otros tipos de pelargonios que existen. Y si tú les dices de manera diferente, déjamelo aquí en los comentarios porque sin duda estoy seguro que todos lo conocemos con nombres muy variados. Para empezar, quiero comentarte que sus flores son, como lo digamos, como menos compactas, ¿sabes? Porque como este geranio va esparciéndose alrededor, de hecho, hay gente que lo cultiva como rastrero, aunque se ve muy bonito en macetas colgantes. Traigo por aquí un pelargonium zonal de toda la vida para que veas tú la diferencia. Vamos a hacer estos lindos por acá. Que tú veas la diferencia de las hojas, sobre todo, porque yo creo que ahí es donde se nota también. Evidentemente, cuando ellos están chiquitines, esto a veces casi no se nota, pero ya cuando son más grandes, sí que podemos ver las diferencias con más facilidad. Este que está aquí es un pelargonium zonal, ¿de acuerdo? Mira qué bonito está, las flores muy bonitas. Este es de color rosa, te lo quiero enfocar, qué bonito que es. Pero la diferencia está en las hojas. Sus hojas son suaves, aterciopeladas, muy suaves que parecen como un papel, como con una gamusilla. También son más compactos. Estos no crecen, no se estiran, como si lo hacen los pelargonios de los que estamos hablando, que son los peltatum, los hiedra. Le dicen hiedra porque este se va estirando, pero quiero que veas la diferencia de las hojas. Estas hojas no tienen tanto pelo, son mucho más brillantes y no están tan dentadas. Vamos a hacer una comparación, que tú veas, por ejemplo, este otro que tengo aquí, que veas la comparación de las hojas. Puedes notar cómo uno, el brillo es más brillante, que sería el peltatum, este que está acá, el hiedra, y el otro que es como más aterciopelado. Creo que esta es una muy buena comparativa. El otro detalle, aparte de que estos se van rastrando, que se van haciendo, o van colgando, es que florecen con más fuerza, pero las flores son más espaciadas. Sus flores de ellas no están tan juntas. Estos no hacen como si fueran arbolitos. ¿Por qué? Porque van floreciendo y se va extendiendo la planta y las flores van apareciendo aquí, van apareciendo allá. Lo vamos a ver con este ejemplo de este geranio tan hermoso y tipo hiedra que está aquí. Este es de color blanquito. Es de color blanquito y tú puedes ver cómo va colgando. ¿Ves? Este va colgando, se va saliendo de la maceta y empieza a colgar. Ahora mismo este tiene unas flores blancas muy bonitas. Por cierto que también hay diferencias en las flores. Las flores del Pelargonium peltatum, del Pelargonium hiedra, puede ser más doble. ¿De acuerdo? Hay unas flores impresionantes. Por ejemplo, ahora mismo te quiero mostrar estas. Que tú puedes ver lo grandes que son. Porque estas son su primera floración. Cuando un geranio gitanilla tiene su primera floración en su vida, que lo reproducimos por esqueje, da unas flores bien grandotas. Y generalmente podemos encontrar en tonos muy bonitos. Mira este tono, qué maravilloso. Y también este otro, pero si te das cuenta, la flor es muy doble. Es una flor que parece una rosa. Esta está impresionante. Y a veces vamos a encontrar unos que tienen unas flores más grandes y otros flores más pequeñitas. Por ejemplo, este tiene las flores más chiquitinas. Más chiquitinas, ¿ves? El tamaño de las flores, pero también son dobles. El color también va a variar.
Y a veces también nos vamos a encontrar unos que son un poco más rústicos y que la flor es como más despeinadita. Que es por ejemplo este que está aquí, mira qué bonitas flores, pero sí que son bastante diferentes. ¿Qué te parece? Mira, bastantes diferentes que están ahí. Y también los hay rayaditos. A mí me gustan también los que son con rayitas, como este que está aquí. Entonces los geranios gitanilla tienen una variedad de flores bien bonita y bien impresionante. Voy a hablarte algunos tips secretos. Un detalle es que estos, normalmente si la flor no está abriendo bien, es porque necesita un poquito más de sombra, ¿sale? Porque estos pues, soportan bastante bien en los lugares algo sombreados. Les va muy bien tanto a sol directo como en lugar sombreado. Pero a veces hay unos que son más delicados y entonces si tienen mucho sol, si hace mucho calor, lo que pasa es que las flores no se desarrollan bien. Entonces en este caso te recomiendo que las cortes y que lo lleves a un lugar más sombrío para que esté contento. Lo que le hace falta es estar en un lugar con un poquito más de sombra para que pueda abrir bien sus hermosas flores. Mira qué belleza es. El otro tip de este geranio es que a él le gusta estar en macetas que estén grandes. No le gustan las macetas pequeñitas. Mientras más grande sea la maceta en la que tú cultives tu geranio gitanilla, va a ser más feliz. Mi gran tip es que compres unos 3 o 4 del mismo color y los pongas en macetas de hasta de 20 litros y se van a hacer unas bellezas. Porque este geranio crece, crece, crece y se hace grande y hermoso. Entonces a este geranio le gusta el espacio grande. Por el contrario, si quieres que se mantengan compactos o pequeñitos, entonces restringe mucho el espacio de la maceta. Vamos a hacer un trasplante de este rosita, mira este qué bonito está. Vamos a hacer el trasplante de esta belleza para irte contando cómo puedes tú darle una tierra de buena calidad a esta maravillosa planta. El geranio gitanilla es más fuerte que su primo, el Pelargonium zonal. Este es más fuerte que este. Estos son algo delicaditos. Y en este le soporta más las altas temperaturas, soporta más estar al sol, ¿no? Florece también con más regularidad. Porque yo he visto que los gitanillas siempre están en flor. Y en cambio, los que son zonal se toman sus tiempos de descanso. Estos después de la floración se toman hasta un mesecito, a veces hasta 2 meses sin flor descansando. Y este no, este siempre está en flor, en flor, en flor y no para. Pero eso se debe a que tiene muchas ramas. Yo digo que es muy ramoso, es decir, que tiene muchas ramas y por eso siempre está en flor. Este color que ves así en pantalla, así es, bien fuerte. Vamos a poner una maceta más grande, pero tampoco tan grande, porque yo no tengo tanto espacio. Si tuviera el espacio de todo el mundo, le pondría unas super macetas y se te hacen unas barbaridades, porque estos crecen mucho más grandes. Les voy a poner una maceta más grande. Esto es bien importante en este tipo de plantas, porque les gusta tener las raíces en suelo esponjoso, pero aireado. Les gusta estar aireados. Aquí tengo yo preparada una tierra, que es una tierra que tiene hojarasca. A ellos les gusta mucho la hojarasca. Mira nomás, qué tierra tan bonita. Vamos a ver. Esta tiene hojarasca. Tiene hojitas descompuestas. Tiene tierra de jardín normal, tierra negra, pero también tiene acerrín. Puedes notar ahí el acerrín. Esta planta, mientras más esponjosa esté la tierra, mejor. Puedes ver cómo está esponjosa, ¿no? Por ejemplo, de 10 partes, 5 pueden ser de tierra normal. Le pones 2 partes más de hoja y le puedes poner a lo mejor una de tierra negra. Arena también le puedes poner para que drene bien y a lo mejor las otras 2 de acerrín. A él le gusta mucho el acerrín porque les airea mucho la tierra. Ya después se va descomponiendo y queda bastante bien. Y la arena de río también le va bien si tú vives en una zona de mucha humedad, le puedes poner arena de río para que esa humedad se vaya más rápido. Entonces ahora mismo lo que vamos a hacer, rellenando la macetita. Ellos son muy felices, no son nada batallosos, son muy fuertes, pero sí que les hago yo esta tierra pues, para que estén más contentos. Vamos a sacar el Pelargonium de su maceta para ver la raíz. Mira qué bonita raíz tiene.
Le vamos a poner, como no, si ya es costumbre, su polvo enraizante, Fax enraizante, para que enraice bien bonito. Si tú tienes raíces bonitas, este va a estar feliz. Y lo vamos a poner más fondo, porque esto no lo debemos de poner tan abajo, sino que esté bien al ras de la macetita. Mira, que esté bien al ras. Le vamos a seguir poniendo esta tierra. En su primera floración tiene unas flores bien grandotas. Después, conforme va pasando el tiempo, se van haciendo un poco más pequeñas. Pero bueno, hay algunos que sí ya traen la flor muy grande. Ya ahorita en el mercado los pelargonios tienen unas flores muy grandes. Este me gusta porque se hace unas barbaridades, se extiende como la hiedra, se va haciendo largo, se puede hacer de 1 metro de largo, lo que tú quieras, a veces hasta más. Hay gente que los pone en los balcones y caen hasta abajo, muy bonitos, es una planta súper resistente. Eso sí, le gusta mucho la iluminación, debido a que este es tipo hiedra que va rastreando. Necesita más luz que por ejemplo el otro que es zonal, este le gusta mucho la luz. Gente que lo tiene en sol directo, pero que no sea jardín de concreto, como digo yo, porque a veces lo ponen en jardín de concreto y se quema con el sol, sobre todo en el verano, que si tú tienes un jardín que no tiene pasto, que no tiene tierrita y que es puro concreto, se te queman los geranios porque la temperatura sube mucho. O sea, al geranio tampoco le gusta una temperatura tan fuerte, ¿no? Le gusta que tenga una temperatura regulada, fresca, de bosque, diría yo. No es una planta de desierto esta, es una planta muy boscosa. Se adapta muy bien a todo tipo de regiones, pero le gusta estar fresca. Y mira, por ejemplo, este ya quedó en su maceta. Vamos a hacer la comparación de la maceta que tenía. Si tú lo dejas en estas macetitas no va a crecer, no se va a desarrollar bien. Tienes que irlo cambiando a una maceta más grande. Mientras más grande sea la maceta, para el caso de estos, mejor. Para el caso de estos, mejor. Y después, conforme pasa el tiempo, se va a ir haciendo tipo hiedra. Va a ir creciendo y se va a ir haciendo tipo hiedra. Podas, Chuyito jardinero. ¿Cuándo podar este geranio? Mira, este geranio yo te recomiendo que lo podes una vez al año para que se haga bien grandote. Si tú lo quieres, lo puedes tener en macetas colgantes y se va a hacer unas bellezas. Y entonces, como en el caso de estos, los debes de podar finalizando el invierno. En mi caso yo lo hago finalizando diciembre, principios de enero, porque mi clima es muy suave. Pero yo te aconsejo que esa poda tú la haces cuando finaliza el invierno y esos esquejes te van a prender súper bien. Con este tipo de geranios vas a tener esquejes hasta para tirar, porque este geranio le encanta hacer esquejes, se reproduce muchísimo, se hace bien grandote. Con este no vas a batallar, es una planta muy fuerte. Riegos, los riegos, Chuyito. Bueno, pues los riegos hay que hacerlos, lo puedes hacer una vez por semana. Hay gente que los riega incluso diario. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, sobre todo en verano, y les va bien. Son plantas que les gusta el agua. Eso sí, yo te recomiendo que cuando vayas a regar la tierra esté seca completamente, porque si encharcas demasiado, luego nos salen hongos. Vamos a regar alrededor de la planta, de este modo. Nunca riegues las hojas, sobre todo en horas de sol. Yo te recomiendo que estos geranios los riegues en la noche, como a las 8 o 9 de la noche, por ahí, que ya está bien entrada la oscuridad, ¿no? Incluso podría ser a las 7 de la tarde. Las 8 o 9 me gusta a mí regar mis plantas en la noche, porque sé que el sol no las va a quemar. Este geranio, si tú lo riegas en la tarde, el sol puede quemarlo. Es muy común que los geranios se marchiten por exceso de riego. También, ¿verdad? Que riegas demasiado. No, esta planta también resiste bien la falta de riego. Le gusta el agua, pero resiste bien la falta de riego. Lo puedes regar una vez por semana más o menos y que la tierra esté seca. Porque si tú lo riegas cuando está húmedo, se te puede marchitar. Es propenso a plagas como por ejemplo la cochinilla blanca, la arañuela también le suele dar, también lo suelen afectar los pulgones, pero es fuerte, es una planta fuerte que resiste muy bien los tratamientos. En cambio, el geranio que está acá, que el geranio zonal, este es más delicado. Este no, este es súper fuerte, yo te lo recomiendo. Si te dan miedo comenzar a cultivar geranios, cultiva geranios gitanilla, geranios hiedra y vas a ver maravillosos resultados, porque esta planta es bien fuerte. Recuerda podar las flores. Si tú no quieres que dé semillas, las flores hay que podarlas para que esté bonito y te siga dando flores. Mira, por ejemplo, ahora mismo
Este que está acá, este ya terminó de dar sus flores, no queremos la semilla, lo podamos hasta acá abajo, mira, hasta acá abajo. Lo cortamos y pues esto si quieres lo puedes compostar, ¿no? Pero que siempre estés podando para que salgan más flores, porque él es muy florífero, florece demasiado. Es una planta maravillosa. Entonces, para que siempre esté en flor, si no vas a sacar semilla, quita las flores secas. Eso lo vas a hacer cuando ya haya flores secas, ¿eh? Y te debes de esperar a que todas las flores estén sequecitas. Tampoco me lo quieras podar antes. Mira, este por ejemplo, igual la flor. Y que saques la hoja, las flores desde acá abajo, así. Otro detalle es que es muy fácil que haga plagas si no vas limpiando las hojas muertas. Las hojas muertas hay que estarlas limpiando, hay que estárselas quitándolas para que él esté contento. Y como ya te mencioné, pódalo una vez al año para sacar esquejes en diciembre y vas a ver que se te va a reproducir mucho. Maceta grande, exposición. Ya había mencionado que le gusta bastante el sol, pero a mí me gusta tenerlos en malla sombrita para que las flores me duren más. Porque si a este le das algo de sombra, un poquito una sombra de un árbol, una sombra de una malla sombra 30%, le va muy bien, 70% también le va bien. No le teme tampoco a la semisombra, no le teme. Y también se da muy bien en el sol, pero que no sea jardín de concreto, porque si no luego se queman. Y si lo quieres tú a sol directo, también se te puede dar muy bien. Pero asegúrate de no regarlo en las horas de más luz porque lo puedes quemar. Y también que en las horas de mucho sol, ¿no? Como a las 3, 2 de la tarde, les dé algo de sombrita de un árbol o a lo mejor los colocas de tal modo que en tu casa durante esas horas no les pegue directamente el sol, porque también sí que los puede afectar. Sin embargo, es una planta que yo he visto que la gente tiene hasta afuera en la calle, en las banquetas. Es muy fuerte. Ahí ya dependerá de ti si quieres cultivar un geranio que las flores duren más, que no se piquen las hojas, pues sí le damos un poquitito de sombra en esas horas donde hace más luz, o de repente que lo tienes sembrado en un jardín con pasto se te va a dar excelente, pero que cuides mucho, mucho, mucho si tú tienes un jardín de concreto, porque es en esos jardines de concreto donde se nos queman los geranios. Es una planta maravillosa. Yo sé que te va a encantar, fácil de cuidar, más fuerte que sus primos, los zonales, muchas flores, flores de muchos colores, obscuras, flores casi que se ven negras, flores blancas dobles impresionantes que parecen rosas. Mira ahora mismo esta flor, qué bella está. Lo tienen todo para estar en tu jardín en macetas colgantes, porque son unas bellezas. Te mando muchísimos saludos, espero que te haya gustado este video y en otro próximo video te seguiré hablando de estas maravillosas plantas. De ahí en fuera la única diferencia es que estos son muy fuertes, esa es la realidad. La diferencia es que estos son fuertes, florecen más tiempo también, siempre están en flor y pues cuelgan. Aunque te diré que también los pelargonium-zonales son muy hermosos, No le quita la belleza. La belleza de estos es que estos son más compactos y las flores se embonan como si fuera un arbustito. Y en cambio, pues esta es una hiedra que se va alargando, que se va estirando. Muy bonita también. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. ¿Será que te gusta más el geranio gitanilla o te gusta más el geranio zonal de toda la vida? Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.